al otro lado del charco, todo el continente americano. Buenas noches aquí América, Europa Central y buenas madrugadas que sé que desde muy lejos, donde sale el sol primero, nos suelen ver también. Bueno, vaya día, vaya día. Lo que se temía en un principio, la famosa trampa alcista terminó siendo. Hemos visto también que con el dato del IPC, con el dato del empleo, luego tuvimos a Bullard de la FED, estaban otros de la FED también hablando, que si 25, que si 50, que ahora todo apunta a 25 puntos básicos en la subida de febrero, que dónde estaría la tasa terminal de subidas de tipo de interés, etcétera, etcétera. Pero lo que sí hubo, y esto no se discute, es una altísima volatilidad, tanto al alza como a la baja, sobre todo en el mercado de divisas, movimientos que tuvieron un rango de volatilidad superior a los 100 pips en algunos de los pares principales, de los majors en este caso, por lo que creo que ha habido alegrías y penas casi por igual para los toros, los osos, etc. Lo cierto es que ayer comentábamos, y ahora quiero mostrar pantalla, si es posible también, saludos de República Dominicana, por supuesto también. Bien, ¿se acuerdan que ayer les dije que había un strike para alcanzar para el día viernes de vencimiento de 4.000 y que había un volumen muy importante para este nivel? Bien, se alcanzó justo antes de que saliera el dato de inflación. De hecho, lo estaba siguiendo en tiempo real cuando hicimos el especial de la mano del señor Wissner y podíamos ver cómo ese precio del futuro del Standard & Poor's en riguroso tiempo real se alcanzaba y se superaba por casi 10, 12 puntos antes de que saliera, segundos antes y minutos, quizás 3, 4, de que saliera el dato del IPC y el empleo, etc. A partir de ahí vino la corrección, por lo que el strike se pudo llevar a cabo, se pudo cerrar antes del día del vencimiento, por lo que se cumplió. Ganaron los que venían alcistas ya desde finales de año, desde lo que era la primera semana que abrió el mercado, el día 2 de enero también, y por otro lado teníamos este vencimiento. Bien, vamos a ver qué pasó con el IPC hoy. Esta era un poco la curva de pronóstico del IPC, no me acuerdo si ayer la habíamos mostrado, pero esto era la evolución que se espera hasta finales de 2023, en donde podría alcanzar efectivamente aproximadamente un nivel de 2,3, 2, para luego remontar un poco más de cara a final de año, otra vez al 2,4, 3 quizás. Pero lo que sí está la tendencia, el forecast, para lo que va a ser la inflación, siempre hablando de Estados Unidos en este caso, es claramente a la baja. Hoy mismo la Fed por primera vez creo que comentó también en algún momento, algunos de los presidentes de las diferentes reservas federales de algunos de los estados decían que ya creían que había quedado atrás ese famoso techo de la inflación, lo que también veníamos comentando siempre, iba a ser que sacaran pecho de que su trabajo estaba surgiendo efecto. Así que, de momento ahí lo dejamos. Esta es la radiografía actual, el pico que tuvimos y, por otro lado, lo que está sucediendo con el IPC. Por lo tanto, no me espero grandes sorpresas en este sentido. Aquí tenemos también, sobre todo, servicios y materias primas, como puede ser para alimentos y energía, el cambio que ha tenido, aquí lo podemos ver, cómo fue la que subió justo la de servicios, ¿vale? Y la otra que era de bienes, por ejemplo, de comida también, que era la línea verde y la línea azul. Pero se mantuvo en el 6,5, que era lo esperado. Aquí está el dato más importante, sobre todo para el IPC. Aquí habíamos tenido el pico que habíamos tenido ya tiempo atrás. Y aquí podemos ver cómo efectivamente ya la gráfica, el histograma de esta gráfica nos está mostrando un nivel negativo de 0,1, lo que está indicando que efectivamente estos niveles de inflación, de IPC, de CPI desde Estados Unidos ya comienzan su senda bajista, algo que probablemente le haya quitado algo de dolor, algo de estrés al mercado.
Hoy decían muchos que hay posicionamientos récord, hay muchos analistas que están comentando esto, lo hemos comentado ya aparte semanas atrás del posicionamiento que está viendo bajista, de que se mantienen ciertas posiciones, etcétera. Pero les voy a dar un dato. Estas posiciones bajistas, a medida que aumenta el tiempo y que los precios acompañan y vienen ratificando los beneficios para estas posiciones bajistas, se tornan más caras de mantener. Aumentan los requerimientos de margen también para mantener dichas posiciones. Por este motivo, llega un momento que no compensa seguir inyectando para mantenerlas para lo que ya se ha generado. Y eso probablemente, pese a que la Reserva Federal no vaya a inyectar liquidez, al menos en el corto plazo, al menos durante gran parte de 2023, no vaya a inyectar liquidez, probablemente no comience un QE, porque todavía no está terminando el QT, es muy probable que el cierre paulatino de cortos y de cara a lo que va a ser marzo, con un nuevo posicionamiento en la triple cuádruple bruja, que es el vencimiento más importante de todo el año, el de marzo, el de todo el año se define en ese reposicionamiento tanto en opciones como futuros. Es probable que veamos antes y durante que haya una reducción de estos cortos. ¿Qué significa para el mercado? Incorporación de liquidez, porque habrá margen de beneficio con toda la caída de 2022 y el cierre de un corto es automáticamente y de forma intrínseca una apertura de largos. Por ese motivo, sin que haya necesidad de liquidez adicional o externa, la propia liquidez que generará el mercado hará y ayudará, y después ya lo que vengan los inversores detrás, que se enterarán un poco más adelante, ya cuando el suelo haya quedado marcado, empezarán a entrar los traders a hacer sus inversiones en el mercado también. Pero ese es el motivo por el cual, sin la ayuda de la Reserva Federal, podría perfectamente el mercado, mediante el cierre de estos cortos que se van a ir haciendo de forma parcial, hacer un posible rebote. Sobre todo cuando en marzo vamos a tener el techo definitivo de tasas de tipo de interés, cuando sobre todo vamos a saber que la inflación nuevamente está controlada, etcétera, etcétera. Y esa tranquilidad es la que quiere el mercado. Y ahí es donde los fondos ya no van a poder seguir justificando o manteniendo esas posiciones bajistas durante mucho más tiempo. ¿Ok? Así que ahí lo dejo por ese lado. Aquí podemos ver también energía, alimentación, bienes, que se excluye energía y comida en este caso, servicios, donde se excluye, perdón, alimento y energía. Y lo vemos aquí en cuál ha sido la variación que ha llevado a una caída del, bueno, que se mantenga, pero al menos en el caso del core también, que se mantuviera a la baja la tendencia del IPC. O sea que bajó, pero dentro de las expectativas. No bajó más de lo que se pensaba. ¿Ok? Mucha gente confundió esto porque ayer yo comentaba que el IPC podía bajar, que iba a estar por debajo del nivel anterior, pero se confundió con que iba a estar debajo o no de la expectativa. Y en realidad estuvo dentro de la expectativa. De hecho, había una encuesta que había publicado, que colgué hoy en Twitter también, en donde la mayoría de entidades financieras marcaban este 6,5 para para la inflación en este sentido para el día de hoy. Nuevamente tenemos energía, alimentación y tenemos bienes y servicios aquí. Y aquí sí es donde se ve cómo entre servicios y energía ha tenido una parte más importante en la reducción de lo que era el precio el nivel de inflación. ¿Por qué? Porque tuvimos un mercado correctivo o a la baja tanto para el gas, el europeo como el americano, como también para el Brent y el crude oil. Eso llevó a que llevara también los niveles de los precios de energía a la baja. Vamos a ver, sobre todo, de cara a lo que espera. Hoy justo estaba viendo un informe muy importante a nivel meteorológico de lo que nos espera aquí en Europa de cara a los próximos días, de la próxima semana, desde mediados aproximadamente, con un frente muy frío, similar al que sufrió el hemisferio norte en los Estados Unidos de América,
un par de semanas atrás con el frío ese de la nieve, etcétera, que tuvimos. Bueno, algo parecido vendrá para gran parte del norte de Europa y abarcará parte del sur de Europa también, haciendo que nuevamente aumente la demanda del gas, etcétera, etcétera, de lo que hasta ahora todo el mundo decía, no vamos a usar gas en invierno. El invierno ha llegado o va a llegar y probablemente haga que la energía nuevamente aumente la demanda y por ende, después de la gran caída del gas natural, veamos un rebote interesante en el precio también de esta materia prima y probablemente del petróleo también, ¿vale? Así que vamos a ver esto si afecta o no a la siguiente lectura del IPC, que aunque afectara, probablemente el subyacente seguiría cayendo y estaríamos siempre en un nivel bajista todavía del propio IPC para la siguiente lectura. De momento se queda así, la caída del IPC de lo que ha sido y sobre todo lo que es la expectativa de las futuras subidas de tipos de interés de forma más agresiva que ya se contemplan a la baja y que levemente repunta la expectativa de la segunda mitad de 2023 quizás hubiera algún recorte de los tipos de interés. Sin lugar a dudas, con un techo antes del segundo semestre, con una reducción sustancial de la inflación, con probablemente poco margen de juego todavía para los cortos, da igual cómo esté la economía, recesión sí, recesión no, con la ola de despidos anunciada de las empresas cotizadas, que reduce gastos, dejando más margen para beneficios, tiene todas las cartas el mercado para repuntar. Así que, ni hablar a que si llegara todavía la noticia de bajada de tipos, ese segundo impulso quedaría, que en mi caso, subjetivo, personal, creo que comenzaría entre finales de febrero, mediados probablemente, vamos a ver, o marzo, ese rebote, ese suelo de los mercados financieros. ¿Ok? Y por último, vamos a ver un poco también, desde el año 1900, de hecho, la evolución de la capitalización en el mercado de valores, en acciones en los Estados Unidos y lo que ha hecho, esto es una escala logarítmica, el dólar, el oro. En la línea roja podemos ver el oro, en la línea roja podemos ver la capitalización, o sea, la market cap de los mercados. Si es a la baja la línea roja es porque los precios de cotización han bajado y cuando están todas juntas las acciones baja el capital global que hay, el value, el market value en su totalidad, como ocurrió con las criptos, esos que va bajando en cientos de millones de dólares a medida que bajan los precios de cotización. Y por el otro lado tenemos en color negro el movimiento del oro. Como vemos, durante un gran periodo de tiempo, 1930 hasta casi el 60-66, se mantuvo bastante estable. Luego tuvo un pico que coincidía con la caída de los mercados financieros, que iba desde el 72-73 hasta el 84 aproximadamente. Luego comienza a repuntar los mercados financieros hasta año 2000 aproximadamente, que hace que el precio del oro cayera. Luego vuelve a caer el mercado de valores durante el año 2000, la caída del año 2008-2009, que hace que repunte el oro. Finalmente, en 2020 también tiene una caída, la valorización, vuelve a repuntar el oro. Y finalmente tenemos ahora la de 2022. Esto es una actualización a diciembre de 2022, donde las acciones han comenzado a caer ya desde principios de año y el oro había hecho un pequeño repunte donde hoy pudimos ver niveles cercanos o los 1900. Pero ¿qué pasa? Si repunta el mercado y repunta el market cap a lo largo de 2023-24, ¿qué va a pasar con el oro? Ahí lo dejo. Mi respuesta ya la conocen. Queda ver si ustedes lo ven de la misma forma o por otro lado no. Y aquí vemos nuevamente datos de 2022, escala logarítmica para el dólar americano, para el oro nuevamente, y dale con el dólar, ¿ok? En donde vemos los diferentes ciclos que ha tenido, tanto de subida, lateral, caída, y por último, a medida que los tipos de interés podían subir, pero claro, el problema va a ser cuando llegue el techo de los tipos de interés, cuando comience la reducción de los tipos de interés y cuando el mercado de valores pudiera comenzar nuevamente a recuperarse.
No creo, para aquellos defensores que el oro es refugio, que al oro le vaya muy bien en ese sentido. Que no descarto en 3, 4, 5 años, muy por encima de los 2000, pero no sin antes una corrección más que probable, sobre todo porque los grandes bancos centrales como el de China no creo que deje que los inversores pongan el precio al oro cuando son ellos los que realmente están dominando el precio del oro ahora, junto al Banco de Inglaterra. Por lo tanto, cuando tienes el dinero y el poder, tú pones el precio y nadie lo va a cambiar. Así que de momento es eso lo que dejamos. Y me están informando que tengo ya a mi compañero de los días jueves de Active Trades, a nuestro amigo que nos acompaña, Javier Echeverry. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal ha ido la sesión? ¿Qué tal ha ido todo? Cuéntanos un poquito. No se te escucha, creo. A ver, ahora, 1, 2, 3, que estaba muteado, fallo mío, perdón. Trepidante el día, desde luego, Gabriel, potente el día. Hemos tenido un poquito de todo, hemos podido ver cómo se estaban comportando los mercados, lo que hacían, lo que no hacían. Hemos escuchado a un Bullard mucho más tranquilo que con ese 7% del que nos hablaba de manera constante, y hemos visto cómo, bueno, la cosa parece que empieza a relajarse. También te digo que es que hace 15 días el mundo se iba a caer y íbamos a entrar en la peor de las recesiones. Goldman Sachs resulta que decía sí o sí, así explota el mundo, la recesión va a ser inevitable. Ahora nos dice no, en absoluto, no va a haber ningún tipo de recesión, pero despido 320.000 trabajadores. O sea, en fin. Es bonito cuando son ellos los que saben, que cuando abren la boca lo que va a pasar. Y ese día yo creo que el café le sabe diferente, como decir, hoy voy a dar vuelta a todo el mundo, hoy voy a hacer que salten stops. Y es que ya. Yo creo que es exactamente así. Cuando llegan por la mañana con el café dicen, bueno, hoy les tengo una preparada que ya veréis. Sí. Yo siempre quería, por eso siempre digo, me encantaría ser el camarero donde se toma el café Powell antes de hablar o dar un dato, para preguntarle, ¿qué tal es el día? ¿Qué tenemos para hoy? Solamente ese dato necesito. Seguro. En cualquier caso, lo que sí tenemos claro es que nuestros inversores, nuestros amigos de Negocios Televisión y de Active Trades estarán pensando, bueno, bien, y ante esta situación donde unos dicen una cosa, otros dicen la apuesta, 10 días después el mundo se va a acabar, tenemos al FTSE prácticamente en máximos, que es una locura. Cuando hace 10 días se acababa el mundo, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos algunos trucos de trader viejo, que tú conoces muy bien, no por viejo, sino por buen trader, como son el cobre, que tenemos en pantalla en este momento, si están compartiendo los compañeros, que creo que sí. Vemos justamente esta apreciación que ha tenido el cobre. Si nos fijamos, desde el principio de este año, vemos ese cambio de movimiento en torno, pues casi a un 14%, un 13,31 aproximadamente, 13,44 marca aquí, pero aproximadamente ese 13-14% de apreciación en lo que llevamos de año. Y esto significa, para todos aquellos que llevamos un tiempo dentro de los mercados financieros, que esta tendencia del cobre está aligerando un poco las ganas de comprar. Claro, ¿qué sucede? Cuando el cobre sube, dado que los mercados financieros y toda la parte tecnológica y todo lo que utilizamos a día de hoy, prácticamente todo necesita cobre, si hablamos de electrónica, cuando el cobre sube desde hace bastantes años, es que prevén los distintos actores de las compañías más importantes que el consumo va a seguir creciendo, o por lo menos se va a mantener a un buen ritmo, y por eso el cobre se aprecia. En cualquier caso, si nos fijamos en este activo, podemos ver cómo después de una caída importante a mediados de año, principios de año 22, en mayo, junio, hemos visto cómo se ha caído fuertemente, y a partir de ahí ya empezamos desde julio, empezar a levantar poquito a poco, ya ha roto estos dos canales, y tenemos un par de trucos más. ¿Que cuáles pueden ser? Pues fijaos, os voy a mostrar. Hay dos ETFs que nos ayudan muchísimo. Los tengo aquí en pantalla justamente clasificados para que los podáis ver. El XLY,
¿vale? Que es el Consumer Discretionary, ¿vale? Lo decimos así para que se pueda entender. Consumer Discretionary, escrito, XLY, y este es, digamos, el índice del lujo. Es en lo que invertimos cuando creemos que todo va a ir muy bien. Fijaos cómo hemos visto cómo el cobre se empezaba a apreciar allá por junio, julio del 22, y hemos visto cómo el lujo empezaba a caer a finales de este año, que es cuando hemos visto mayor preocupación. Si os fijáis, desde este punto concretamente que se ha apoyado en la mediana de canal, ha empezado a subir hasta esta zona. Vamos a ver si efectivamente este ETF rompe este canal bajista de corto plazo. Estamos viendo sesión de corto plazo, ¿vale? Esto es desde el 15 de noviembre, 10 de noviembre hasta el día de hoy. Por tanto, es muy cortoplacista. Tenemos justamente el índice contrario, ¿vale? Este sería el índice de primera necesidad, donde vemos que los consumidores gastan más dinero en la primera necesidad. Es el XLP y su nombre es Consumer Staples Select Sector, ¿vale? Que es básicamente el índice que nos marca, el ETF, perdón, que nos marca los gastos que hacemos, el gasto que hacen las familias y los consumidores en bienes de primera necesidad. Lógicamente, cuando vemos que hay una crisis, cuando vemos que hay una situación más complicada, en lo que más gastamos, fijaos, si os fijáis en este último periodo, veis desde octubre, todo este último periodo del año, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis todos mejor. Todo este periodo tenemos una subida muy potente. ¿Por qué? Pues porque se empezaba a entrever que el fin de año iba a ser complicado, que parece que ya, como decíamos, se acaba el mundo, recesión terrible, todo va a ser muy complicado y por tanto va a haber una recesión importante. ¿Qué sucede? Empezamos a gastar más en bienes básicos, ¿vale? Por tanto, apuntaos estos dos ETFs, XLY y XLP. XLP para lujo, XLY para consumo básico, ¿vale? Otra cosa importante que os quería comentar, situación curiosa. Vemos, desde luego curiosa por poner un adjetivo amable, situación muy complicada en Brasil, y vemos cómo desde ese intento de golpe de Estado en Brasil, ese ataque básicamente de los seguidores de Bolsonaro, hemos visto cómo no para de subir. El día 4 empieza a subir, el día 5 empieza a subir, se estabiliza y tenemos en el fin de semana, ese día 8, que se producen esos disturbios y todas esas rupturas en Brasil, vemos cómo siguen avanzando. En definitiva, muy curioso el gráfico para ver un momento de terrible inestabilidad. ¿Qué supone esto? Básicamente que la política de Lula da Silva al pueblo, en concreto a las empresas que conforman el índice brasileño, el Bovespa, les parece que les va a traer mayor riqueza. ¿Y por qué les parece? Pues solamente porque ha decidido en sus elecciones levantar el techo de gasto en 32 billones de dólares, que se dice pronto, 32 billones de dólares. Esto ahora mismo ha generado pues esta pequeña euforia a nivel de resultados y bursátil que podemos ver en este gráfico, y desde luego choca un poco, ¿no?, la situación de inestabilidad que vemos en Brasil con este movimiento bursátil. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues básicamente que la inestabilidad nunca es algo interesante para las inversiones. La inestabilidad jurídica, política, de precios, de trabajo, de exportaciones, todo esto puede complicar muy mucho la situación. Por tanto, ¿qué tenemos interesante? Bueno, pues nosotros tenemos sede en Brasil, como bien sabes, y hemos estado el día de ayer y el día de hoy he estado hablando con mis compañeros de Brasil, porque es verdad que a nosotros nos llegan las noticias un poco pues pasadas por el tamiz que a cada medio le parezca oportuno. Y es mucho más difícil tomar el pulso de verdad de qué es lo que está pasando allí. Y la gran mayoría de nuestros compañeros, así como analistas en Brasil por parte de Active Trades, nos han dicho que realmente lo que sucede es que hay un hastío terrible en cuanto a la situación política. Ya les da un poco igual
la parte política, están extremadamente igualados. Hay corrupción por todas partes, no se creen a ninguno. Recordemos que el presidente electo Lula da Silva ha estado en la cárcel 19 meses. O sea, que no, yo creo que en ninguna otra parte del mundo hay un presidente electo que es que salga de la cárcel. En fin. No pongo en duda nunca la sabiduría Popular, de desde los luego. que conforman la democracia de un país, pero a veces me llevo sorpresas, sí. Por eso te digo, están los bolsonaristas, que evidentemente hemos visto las salvajadas que ha hecho Bolsonaro durante el COVID, etc, etc, pero claro, ¿qué sucede? Al fin y al cabo, por lo que bueno, pues hemos podido recibir, la mayor parte del pueblo brasileño lo que no quiere saber es de política, sí quiere saber de economía, sí quiere saber de cómo van a utilizar esos 32 billones de los que habla Lula da Silva, que va a aumentar como techo de gasto, aprovechando además la feliz circunstancia de que Bolsonaro ya abrió esa puerta durante el COVID y que, bueno, están buscando básicamente seguridad. En Brasil lo que buscan es seguridad monetaria, en un entorno donde la seguridad bancaria, jurídica y política es verdaderamente incierta. Por ello, bueno, como apunte, dime. Perdona, es que hablabas del tema de la política y todo eso, de la gente que está un poco harta de eso, y yo creo que muchos países también, solamente que se habla a veces más bajo, pero hay un interés real en que la cultura financiera no sea algo tan accesible para la gente, ni sea algo que se inculque de forma seria, ni en colegios, ni en la secundaria, ni nada. Una cultura que financieramente hablando, de economía, no tenga la suficiente formación, será más fácil para la política llevarles en una dirección o la otra. Es como diciendo, esto queda para unos pocos que tengan que hacer una carrera. Hasta hace 500, 600 años atrás, teníamos prohibido poder leer las Sagradas Escrituras, una Biblia, un Nuevo Testamento, lo que fuera, porque era solamente para determinadas personas y ni se te ocurriera meterte a hacerlo. Hoy en día es algo parecido, esperemos que un día evolucione, y la política de esa forma puede manipular mejor a una sociedad y desviarle de los focos realmente importantes de atención, como ¿qué estás haciendo con mi país? ¿Cómo estás gestionando este dinero? ¿Qué has hecho? Realmente muéstrame. ¿Por qué dices que tengo que ir al banco tal a hacer tal cosa cuando tengo otras alternativas? ¿Es cierto que todo lo que supere un 5% de rentabilidad tiene o no que ser una estafa, etcétera, etcétera? Hay tanto para que la gente pudiera aprender, es una verdadera pena. Pero bueno, así funciona el mundo de momento desde los últimos 50 años o más. No, y lo entiendo perfectamente, que es que al final de lo que se trata es de intentar ayudar a todos nuestros clientes, a todos nuestros seguidores, televidentes, llámalo como quieras, a todo aquel que acuda a nosotros, tenemos que intentar aportarle el conocimiento que tengamos y el camino más claro que podamos ofrecerles. Y como te decía, básicamente, Active Trade lo que está haciendo en Brasil, que además dentro de Brasil Active Trades es un auténtico monstruo en tamaño. Tenemos unas oficinas preciosas con una rooftop de estos fantásticos, hasta con helipuerto y no sé qué. Es una de las oficinas que mejor va en el mundo, porque realmente los brasileños quieren seguridad, quieren prosperidad, quieren ir hacia adelante, y lo que más les importa es esa parte de seguridad, de saber qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, y desde luego en los mercados financieros y en el conocimiento de los mercados financieros hay mucho de esa de quitarnos, ¿no?, ese estigma del que tú hablas, de que la política intenta que el pueblo cada vez o que por lo menos tenga menor acceso a la información. Bueno, pues justamente Active Trades es lo que pretende hacer tanto en Brasil como en todas partes del mundo, solo que en este caso en Brasil, bueno, nosotros seguimos teniendo ese seguro de Lloyds que nos cubre hasta 1 millón de euros por cliente. En el caso de Brasil tiene unas connotaciones concretas, así como las tiene también en otras regulaciones. Cada regulación tiene unas connotaciones que hay que leerse en el contrato, pero siguen estando activos esos seguros de hasta 1 millón de euros por cliente. Imagínate si tú eres brasileño, si tú eres colombiano, si tú eres
británico y tienes tu dinero en el banco y ves que de repente hay una situación complicada, pues lógicamente querrás que te cubran lo más posible, ¿no? Bueno, pues es justamente por eso que Active Trades aporta la mayor seguridad posible, sobre todo ahora en este tipo de circunstancias se nota más, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muy interesante sobre todo lo que nos has puesto al día de Brasil. Se habla poco, sobre todo aquí en Europa, de tanto el tema financiero, la cultura financiera. Países, Brasil es un país muy potente, muy fuerte, al igual que otros países allí de nuestra hermana Latinoamérica, bueno, continente mío natal también. ¿Perdona? 215 millones de habitantes en Brasil, una economía absolutamente brutal, recursos naturales, actualmente el tercer productor del mundo en materias primas relacionadas con la agricultura, el tercer productor del mundo. Se dice pronto, ¿eh? Y desde Se habla siempre de Estados Unidos, se habla siempre de Europa, se habla de China, pero el día que América Unida realmente muestre el potencial que tiene, veríamos al final quién realmente tendría la sartén por el mango en ese sentido, ¿no? Pero bueno. Indudablemente, indudablemente, a nivel de materias primas, a nivel de riqueza en cuanto a materias primas, el continente americano en general, tanto Norteamérica como Sudamérica, no tienen parangón. Y si hablamos, lógicamente, de desigualdad en cuanto a la economía de cada uno de estos países, pues lógicamente en Sudamérica es mucho más acusado esa riqueza que si uno desde Europa, si no estudia un poco, es muy difícil entender cómo países como Argentina, Venezuela, Brasil, con esa Costa Rica, con esa riqueza natural, con esa cantidad de recursos, hasta con petróleo en el caso de Venezuela, es posible que vivan de una manera tan justa. Esperemos que la evolución social de las próximas décadas dé nuevas oportunidades a quienes hasta ahora no se las han querido dar. Yo creo que tendría que haber un cambio generacional muy fuerte por parte de la sociedad y por parte de la esfera política para que, como diciendo, vaya lo que hacían hace 100 años atrás o 60 años atrás, pobres mis abuelos lo que tenían para votar. Pero bueno, independientemente de eso, Javier, ha sido un verdadero placer tenerte y gracias realmente por compartir, por mostrarnos lo del cobre también, lo de los ETFs, porque hoy justo había dado en Tiempo de Criptos un par de noticias bastante bombas relacionadas a ETFs y bueno, ya lo comentaremos a ver si desde Active Trades pueden también nuestra audiencia hacer algo en referencia con esos ETFs. Ya lo conversaremos. Lo comentamos. Muchísimas gracias, como siempre, un placer compartir este ratito con vosotros y con todo el resto de los amigos de Negocios Televisión. Cuídate, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves. Bueno, y ahora quedamos aquí mostrando ya, vamos directamente al análisis 21 y 36. Tenemos a Bitcoin, que ya en Tiempo de Criptos a las 7 de la tarde teníamos esta vela de aquí, en horario, cuando habíamos hecho el programa. La zona azul, ya expliqué lo que era, la explicaba anteriormente, lo que era la zona de control, etcétera. Y aquí podemos ver cómo apenas intentó llegar a esos 19.000, superar los 19.000 para luego empezar a rebotar. De hecho, estaba esta línea negra aquí que marcaba que estábamos en una resistencia. Ethereum, parecido, aunque ya tenemos los niveles. Dicho sea de paso, los tres escenarios que teníamos, tanto este y este que faltaba la flechita, pero fue comentado en más de una ocasión si esta resistencia actuaba de soporte, fueron al milímetro cumplidas por Bitcoin y ahora en camino que está Ethereum también. Vamos al VIX, que sé que aquí menos de cripto, más de mercado. Vamos a ver el VIX, porque ha tenido, por supuesto, con el rebote que hemos tenido a primera hora de los mercados, de hecho, los 4.000 ahora ya no están tan cerca, 3.980 para el caso del SP500. Vemos como el VIX con esta vela de aquí, con esta de aquí y con esta de aquí, que tenía mínimos decrecientes en horario y ahora los mínimos son crecientes, cuidado, porque esto puede tornarse, vamos a verlo en lineal, en una pequeña curva de suelo para un posible rebote en el caso del VIX. En caso de que esto ocurriera,
tendríamos para mañana, probablemente, por algún motivo, sin saber cuál todavía, pero queda igual, mientras el gráfico me lo diga antes, las razones y las causas me dan igual, lo importante es que lo podamos ver desde antes. Si el VIX no pierde los 19, que los ha tocado, y recuperara ese 19,70 y quizás 20, tendríamos entonces sí al SP500, que tan cerquita está y estuvo aquí, de esos 4.010, que llegó a marcar un máximo, de hecho, hoy, vamos a verlo rápidamente, el SP500, pero apenas a 2 puntos de esos 4.000. Ustedes dirán, Gabriel, hablaste del strike de los 4. Si eso fue en futuros, no tiene nada que ver con el contado, que en futuros es donde se desarrollan estos movimientos. En el contado, 3.998, no llegó a tocar los 4.000. Un cierre por encima de 4.000, 4.030, hoy hubiera asegurado un fin de semana alcista y un comienzo de semana también alcista, dejando los 4.000 como zona de soporte, y ahora se transforman esos 4.000, 4.010 del contado para el Standard & Poor's en una zona de resistencia que nuevamente, para que sea un poquito más gráfico, está marcando aquí un posible techo en el intradía con el día de hoy. Por lo tanto, y ahora sí, pudiéramos decir que si no supera esos 4.000, 4.010 entre mañana o cuando fuera, podría visitar un 3.930 aproximadamente. El oro lo vamos a analizar, no te preocupes, que lo estaba pidiendo, no me acuerdo quién, y ahora Jaime, dólar yen, por supuesto también. Algo que comentaba antes mi compañero, Javier Echeverry también, sobre los movimientos de los índices. Miren, aquí tienen el Nasdaq, el Dow, el DAX, el Eurostoxx y el SP500. Díganme ustedes dónde están las diferencias en 4 horas. Vamos a verlo en diario. Aquellos que digan que los mercados, según el continente, van diferente, díganme ustedes aquí dónde ven alguna divergencia. No existe. Gracias al trading de alta frecuencia, los algoritmos, da igual lo que suceda en el mundo, da igual si el disparo viene de Hong Kong o viene desde la costa este americana en la bolsa, los mercados en milésimas de segundo y en menos de lo que nosotros tardamos en pestañear, ya se habrán movido al unísono en una dirección o la otra. Eso es muy bueno, porque vuelve a ratificar que siempre los mercados están en manos de algoritmos de trading de alta frecuencia y no en manos de personas de carne y hueso que por la imperfección de las personas nos llevarían a que los movimientos fueran mucho más erráticos y fuera más un casino que no la armonía que demuestran en los gráficos. Y esto nos permite ver, por supuesto, techos para los mercados, en plural la palabra mercados, de los continentes, suelos, etc. Me parece interesante mostrarlo. Bien, Nasdaq, sobre todo aquellos que dicen, no, el Nasdaq, no, el DAX va diferente al Dow Jones o al, si se pusieran a analizar el Dow Jones y el DAX, se llevarían una sorpresa. Bien, independientemente de esto, vamos a ver el Nasdaq, vela diaria de momento a modo de doji que está dejando, que en este caso sería una libélula, bueno, ahora cambia a spinning top nuevamente. Vamos a verlo en horario, sobre todo, pero bueno, ha marcado aquí, de momento, una posible resistencia. Tenía en los 11.550 y, saludo Romar también a Perú, y tenía también luego en la zona de 11.600, esta zona de control tan importante que no ha podido. Cuidado si se repite esta situación del SP500 que les comentaba antes, que no ocurriera lo mismo y el Nasdaq visitara 11.300, 11.320 y quizá vaya a cerrar este hueco dejado en los 11.220. Dow Jones Industrial, más de lo mismo. Miren hasta dónde llegaba el tramo. Ayer lo marqué, creo, igual que en el caso de Bitcoin. Primer tramo al alza. Segundo, donde tenía los 34.270 de objetivo. Hoy marcó un máximo en 34.289. 19 puntos por encima del objetivo marcado y que luego retrocede en 34.167, quedando unos casi 100 puntos por debajo del objetivo. O sea, gracias al gráfico, tarea cumplida.
no nos ha sorprendido lo que ha hecho, ni dónde se ha frenado. Ahora, cuidado, si no supera los 34.315, porque tenemos nueva resistencia en el Dow Jones, al menos para lo que es el día de hoy y lo que pueda significar mañana, con posible viaje a la zona de 33.850 aproximadamente, y después de ahí veríamos si aguantan esos 33.800 o por el contrario se perdieran y se fueran a buscar los 33.400 más adelante. ¿Vale? Lo que está sucediendo con el índice del dólar que me estaban preguntando, lectura más alta del IPC hubiera sido bueno para el dólar, lectura más baja del IPC, malo para el dólar y en todo caso bueno para las bolsas. Pero en horario vemos aquí nuevamente que está haciendo un pequeño soporte en el intradía el caso del índice del dólar, que de salir bien y no perder los 101,70, que aquí lo tenemos, si no lo pierde, perdón, 101,70 aproximadamente, mantendría un posible rebote hasta los 102,20. Luego tenemos al eurodólar, que ha superado todas las resistencias, al menos la que teníamos marcada aquí, de 1,0760, 1,0770, 60-70, marcando un máximo en el 1,08,64, ahora en 47, subiendo un 0,85%, lo que significa que cuidado, porque aquí también hay un retroceso importante, justo el 0,5, que por lo visto no ha podido con él, y significaría quizás que si no supera el 1,0870 el euro dólar, repito, en horario lo estamos viendo, 1,0870 para el euro dólar, si no lo supera, tendríamos tanto en la madrugada de hoy o durante el día de mañana un posible viaje al 1,0820, y perdiendo el 1,0820 quizás tuviéramos otro viaje al 1,0790 aproximadamente. Libra dólar, más de lo mismo en horario. Aquí vemos la vela de giro, es un doji lápida en este caso, a diferencia de la libélula, y lo que podemos ver aquí es que tenemos ya la resistencia para la libra dólar en horario, que se encuentra en torno al 1,2248, que de no superarse tendríamos un movimiento de corrección las próximas horas, días de mañana, en torno al 1,2180 y peor caso, siguiendo la corrección, hacia el 1,2150. Así que vamos a ver qué hará. De momento marcamos aquí y marcamos aquí. Una superación de la resistencia que comentaba anteriormente es la que llevaría a la libra dólar, al menos en las próximas semanas, y que justo esta de aquí le llevaría al 1,23. Y ya por encima del 1,2320, aproximadamente 30, es que tendríamos activación a esta zona de 1,2680, 1,27, que coincide con esta zona de control aquí arriba azul. ¿Ok? O sea que el primer viaje bajista, ver si hace apoyo, buscar nueva resistencia, superarla para seguir. Análisis horario, análisis diario y de cara a semanas. 3 en 1. Dólar yen, al hilo de lo que buscábamos ya desde días atrás, posible zona de soporte, que había perdido en los 129,50, marcando un mínimo hoy en 128,87 aproximadamente, nos deja, al igual que en el índice del dólar, vamos a ver si es verdad esta vez, un nuevo soporte en el 128,85. Lógicamente, si el eurodólar sigue subiendo y la libra dólar siguen subiendo, el dólar yen seguirán cayendo. Así que de momento ha marcado un bonito hammer aquí que vemos en horario hace 2 horas atrás. Está la tercera en movimiento, con mínimos ascendentes y con un posible objetivo de rebote en los 130,50, 55 y posibles 131 como zona de subida. Le voy a poner la flecha esta vez porque antes sin flecha parece que el mercado no hacía caso. A ver si ahora que le pongo las flechas
lo dejo como talismán y a ver si se cumple. ¿Vale? Lo que tiene de bueno esto es que al final de una tendencia bajista bastante fuerte, etcétera, y viendo techos en los otros pares, la relación de riesgo-beneficio, cercanía de soporte y distancia de posibles zonas de beneficios es un escenario cuanto menos interesante. Dólar franco suizo, que ya lo veníamos siguiendo de días atrás, no hay cambios de momento, se sigue manteniendo. Ustedes saben de que he comentado para el dólar franco suizo que tenemos una base de tendencia delimitada que arranca desde el año 2011, 2021, 2021 y 2022 y 23, por lo que sigue intacto este objetivo de 0,98. Para el caso del dólar peso mexicano, que hoy vi muchos amigos de México, un fuerte abrazo a México, que estaban contentos por la revalorización del dólar mexicano. Efectivamente, si se perdía la zona del 19.50, tenemos un objetivo a alcanzar en torno a los 18,65, 80, 18,60. Cuidado desde esos niveles o desde el 18.50, porque podría el peso mexicano nuevamente perder fuerza y llevarle al nivel de 19.60, entrando en ese rango que durante tantas semanas nos acompañó. Pero de momento sigue activo el objetivo a la baja. Luego tenemos dólar peso chileno, también que me pedían. Igual forma, habíamos tenido un soporte que no debía perderse, si no se perdía. Teníamos un objetivo de 9.34,50, se perdió, aquí era este cruce, con otro soporte más cercano, más abajo, en 8.10, 8.11, ahora en 8.21 y con un mínimo en los 8.15 aproximadamente que llegó a marcar. Vamos a verlo en horario. Este 8.15,50 aproximadamente que llegó a marcar. Por lo que en horario tiene muchos saltos el par. Esta es la situación diaria. Si llegara a tocar el 8.11, 8.10 en esa zona, en esa franja, podría ser una zona muy interesante para un rebote al alza de cara al peso chileno con el dólar norteamericano, llevándole nuevamente a 8.55, 8.60. Luego tenemos al peso colombiano, dólar contra el peso colombiano, perdón, contra el dólar, en 4.681. Aquí teníamos el final del impulso alcista que comentaba y que esperaba ya desde antes, justo desde aquí. Vamos a marcarlo en diario para que se vea mejor. Los amigos probablemente recuerden que habíamos pintado esta raya de subida, que bueno, llegó a estar un poco más arriba, los 5.000 justo, para desde allí corregir. Lo que ratifica esto, hombro, cabeza, hombro, pérdida de clavicular, pullback, que no supera el segundo hombro, ni mucho menos la cabeza, por lo que no anula la figura bajista y lo que hace es poner un objetivo todavía en los 4.450 para el peso colombiano frente al dólar norteamericano. Después de allí, probablemente volviera a subir. Eso lo podríamos ver más adelante. Dólar americano también contra el dólar canadiense. Ya habíamos marcado en su día resistencias y soportes. Y ahora lo que podríamos estar viendo, vamos a verlo en diario también, que en su momento se cumplió, zona media del rango, etcétera, se perdió. Y ahora vamos a ver si el 1.33 y el 1.3320 aproximadamente para el dólar americano, dólar canadiense, terminan siendo una buena zona de soporte y desde allí quizás nuevamente experimentar un rebote hasta la base del rango nuevamente en torno al 1.3480. El DAX hoy llegó a los 15.000. Aquí está la zona de control. Cuidado con esta zona. Yo no esperaba que llegara tan rápido, pero llegó. Bienvenido sea. Pero cuidado, marcó un máximo en 15.090 aproximadamente.
Pero esto es un freno de mano. Si no supera los 15.100 mañana, o el lunes, da igual, cuidado porque ahora sí, esta flechita roja podría terminar teniendo razón hasta los 14.650 y 14.720 antes de ese nivel. El oro, 1898, llegó a marcar un 1901 aproximadamente, que ha marcado al alza. Ya les comenté mi visión del oro, ¿vale? Es cierto que no está corrigiendo desde los niveles que esperábamos, por lo tanto, lo que era la resistencia ahora se transforma en un importante soporte y ahora sí está en los 1880 ese soporte, ahora está entrando en esta zona de aquí, vamos a verlo más en semanal, porque pese a que está subiendo y lo está haciendo de forma muy similar a esos 90 grados que nunca me gustan en los precios de cotización, ni me gustan hacia abajo, ni me gustan los 180 grados, ni me gustan los 90 para subir. Así que cuidado con esto, no sé hasta dónde va a seguir, pero en cualquier momento va a aparecer esa dichosa señal de giro de tendencia. De hecho, ya en 4 horas se está viendo esta vela de aquí, que ustedes dirán, no, Gabriel, pero es un hammer. Sí, pero un hammer bajista o con este color de vela que está haciendo harami dentro de la vela anterior verde, que está haciendo de engulfing a las anteriores en 4 horas, donde no supere los 1905, esta vela me indica como mínimo un viaje hacia la base de esta vela y por ende, la vela verde en este caso, y por ende los 1870 nuevamente, que sería la directriz alcista. Petróleo, siguiendo su ruta, seguimos manteniendo el soporte de los 77,50 para que no se pierdan, superación de 80,50, 81 nos marca objetivos muy fuertes al alza y segundo soporte en los 75. Nada más que acotar. Gas natural, vamos al diario. ¿Se acuerdan? La zona está de control, soporte en el 330, vela de apoyo en el día de ayer, vela de hoy, nuevamente que no pierde los mínimos de la vela de ayer, por lo que, de nada, Marco Guevara, por haber analizado lo de Chile, el peso chileno, por supuesto. Nuevamente esto, si todo sale bien y de cara a lo que va a pasar con el clima en los próximos días en Europa, sigue todavía vigente ese 470 y esos 430 para lo que va a ser el gas natural. Bitcoin, la comenté en un principio, este es el viaje que espero para Bitcoin y que estaban preguntando ahora. Lo mismo para Ethereum, aunque le queda un poco más de tramo alcista. Vamos a ver también Alibaba de nuevo. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que llegar un techo, una corrección, porque se había adelantado, ha ido mucho más rápido de lo que esperaba? Bueno, parecería que si lo vemos ahora en lineal, se ve mejor el giro. Posible objetivo, 105. Eso sí, para ello, Alibaba no debería superar los 116 aproximadamente. De la misma forma que le defendí desde niveles muy inferiores, 60 y poquito, ahora es mi trabajo decirles que lo bueno puede estar terminándose. Y luego tenemos a Tesla, que ayer, buenas noticias, las comentamos aquí. Si no pierde los 115 y los 116, ahora en 123.60 sigue activo ese 139, ese 140, 41 para próximos días, semanas, en el caso de Tesla. Me gusta esta formación, vamos a verlo en diario también. Hay un hueco que, bueno, el hueco está entre el primer soporte y el segundo más lejano, por lo que aunque lo cerrara en algún momento, entraría en el rango para ratificar la acumulación y ya poder despegar
hacia ese nivel alcista. Netflix, cuidado, se acercaba a resistencia, 3.35, zona de control, la azul, la que siempre les dibujo, y esta llevaba un par de meses esta zona dibujada. Si no supera los 335,50 para el caso de Netflix, si no lo supera, atención, porque tendríamos un viaje a los 305 aproximadamente, ¿ok? De la misma forma que aquí ocurrió, y esto ya ocurrió, no lo necesitamos más. Este soporte de momento lo vamos a dejar porque este es el canal principal. Bank of America, zona de rebote que teníamos, zona de resistencia, vela en semanal que ha dejado, que queda todavía un día más de sesión. Vamos a verlo en diario. Cuidado con esta vela que ha dejado, porque este máximo de 34,88 coincide con este nivel de 34,84 aproximadamente, por lo que tenemos un muy bonito doble techo en el ultra corto plazo. Aquí lo tenemos. Por lo que si no supera el 34,90-35, Bank of America podría tener todavía un viaje hacia la zona de 33,80-70 aproximadamente, lo que le pondría en un rango nuevamente, le llevaría a mantener el rango que ya venía trayendo aquí. Es más, voy a jugar un poco más y me voy a animar a hacer el dibujito como se lo hizo el DAX en su día. Esto es lo que creo que podría pasar con Bank of America. Visa. Atención, ha roto el canal alcista al alza. Este objetivo bajista no se ha cumplido. Lo que era resistencia en 217 ahora es soporte y se acerca a otra gran resistencia de 225-227. Esta de aquí. Precio actual 223,67. Por lo que, cuidado si no supera los 227, porque le llevaría a los 217 aproximadamente. Y muchísimas gracias por el aviso. 22 horas, cierra Wall Street ahora. Hoy estaba escuchando justo la campanada de comienzo a las 3:30 con mi compañera Marta Isern en Rolling Stocks y la campanita sonaba parecida, así que me alegro mucho. Bien, tenemos Standard & Poor's en este momento 3.983, subida del 0,34, ajustando los últimos minutos, aquí lo vemos, pero sin demasiada novedad en el frente. Nasdaq, cerrando también la jornada, aquí lo tenemos, en este caso en 5 minutos ajustando a la baja, 11.424 ahora con 80, subida del 0,19, Dow Jones Industrial, 5 minutos, se mantiene 34.189, subida del 0,64, oro 1.898, en este momento por debajo de los 1.900, 1,22 lo que sube, y tenemos al petróleo 78,19, subida del 1,02, Bitcoin, subida del 6,05%, 19.000, aquí lo tenemos, 20. Atención, que preguntaban por Bitcoin antes del cierre, parte alta aquí de la zona de control, desde aquí importante resistencia, cuidado porque esta línea negra todavía puede hacerse realidad. Ha sido un placer estar con ustedes, espero que les haya gustado, un fuerte abrazo, buen negocio, Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao, gracias por estar ahí.